este maravilloso equipo y a nuestro pueblo, 106.5 abrazos desde Sol en este viernes. Hoy es el 8 de octubre. 8. Y quisiera comenzar con una efemérides. Un día como hoy fue apresado, herido, Ernesto Guevara de la Serna, en Bolivia. Ay, sí. Ernesto Che Guevara. Seamos como el Che, decía Fidel. Es una figura que ya ha sobrepasado. Pero Fidel lo votó. Él no fue como el Che. Fidel lo votó de Cuba. Ellos tenían, sí, parece, sus propias contradicciones cada uno. Tenían sus propias visiones. El asunto es que el Che, la grandeza del Che, que ha logrado sobreponerse y sobrepasar a generaciones. Yo suponía que la imagen del Che, con la caída de las corrientes guerrilleras, iba también a caer o iba a disminuirse. Sin embargo, no, todavía hasta el año pasado veíamos torrentes y torrentes de jóvenes y de grandes figuras apegadas a la imagen del Che. ¿Tú tienes un afiche del Che en tu casa? Yo sí. Yo también. Sí, ¿no? Y yo ando con una camiseta del Che hoy. Sí, también. señor. Yo no tengo. Yo sí. Alberto Díaz Corda. Admiro una parte del Che. Y le decía que, y aquí no es solamente el asunto. Pensé que había sido un día como mañana. No, mañana lo matan. Sí. Hoy lo apresan. Okay. Hoy lo apresan y al día Y mañana siguiente lo lo fusilan. Ya. Entonces, pero él estaba herido. El asunto es que el Che es un individuo que sobrepasa ya casi todas las dimensiones. Y a veces, en algunos casos, he sentido hasta sentimiento medio religioso, hasta gente que habla de San Ernesto de la Higuera y cosas parecidas. Y bien, podrán decirse que son gente con cabeza caliente, que están con el Che, que el otro, pero ahí no están. Pero imagínate gente como Carlos Santana, que todavía reivindica, Che Maradona, Benicio del Toro, Angelina Jolie, Johnny Depp, Jack Nicholson, Steven Spielberg, modelos como Naomi, figuras norteamericanas como Jesse Jackson, Carlos Rangel, Harry Belafonte. Todavía hoy, incluso hasta Harry, el príncipe de Inglaterra, ha manifestado inclinación, o por lo menos respeto, simpatía por la imagen del Che, pero no es solo imagen, es lo que este representa. El Che es su célula matriz es el fundamento ético. La rebeldía, la figura del Che es la rebeldía humildad, de una época. La humildad y la entrega. Y la humildad y la entrega, el desprendimiento. El hombre nuevo. La lucha con el hombre nuevo, insistía el verdadero en el hombre nuevo. Incluso él decía que se podía ser revolucionario, mantener la revolución, hacer la guerra si fuera necesario, pero nunca jamás perder la sensibilidad del cariño. No era la palabra exacta, pero más o menos. Era una persona que realmente, por alguna razón hoy, supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Pero esa canción no es al Che. No, pero no es al Che, es a un compañero de Silvio. Es a otro que murió pero junto con Fidel. Le pega al Che en la toma del... Sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Sí. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Con su cañón de futuro. Y ahí está. En sentido general, esa imagen, Dios mío, Silvio está por encima del bien y del mal. No sé si me pusieron las imágenes. Vamos a poner la en foto. La televisión, te la voy a pasar. pero, la foto icónica de Alberto Díaz Corda. Le mandé algunas fotos en un acto de sabotaje. Danisa la pusieron. Ustedes saben que la revolución ha sido sometida a mucho sabotaje, en un acto de sabotaje en el muelle. El chef fue a supervisar y estaba mirando al horizonte las víctimas, y ahí esas figuras que usted ve en las camisetas, en los poloches, en todas partes del mundo entero, en todos los idiomas, en todos los países, la tomó Alberto Díaz Corda. Y es una imagen, un símbolo de la rebeldía de todos los sectores sociales. Eso es lo más icónico de esa foto. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. No se trata de pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría. Con principios y compromiso con la humanidad. El Che era un tipo excesivamente humano y muy crítico. Lástima que esas ideas estén en crisis, porque la figura del Che oscila. Porque el problema cuando el socialismo está en una buena, es una figura pop, el Che,
ideológicas. Cuando el socialismo está en buenos vientos en América Latina y en el mundo, bueno, la figura se cotiza, y cuando está en crisis, bueno, la figura se devalúa. Y ahora mismo el socialismo, por su carga emocional y anticientífica, está en crisis. No, pero eso no es lo que está hoy en discusión con el tema, del Che y el apego de la gente a la mística. En Escandinavia, en los países nórdicos, ahora mismo hay un aumento de la socialdemocracia y de las ideas socialistas. Pero vamos a pero que además el Che está por encima de las ideologías en ese caso. Sí, porque lo que reivindica ante todo son principios humanos. Claro, jamás renunció a su convicción socialista, jamás lo hizo. Adelante, Lenchi. Pero puse la foto ahí, te la van a poner en pantalla. Ya la cuento. Pero amén. Bueno, dejando ya un poco lo del Che Guevara, que es uno de mis hijos. No, vamos a dar, coge más minutos para que hablemos. No, yo quiero hablar de otra cosa también. Te voy a dejar unos minutos más a ti posteriormente. Ya sabemos que el presidente anunció la suspensión del toque de queda. O sea, no tendremos más toque de queda. Eso ha traído algunas preocupaciones en distintos sectores de la sociedad, incluyendo médicos, incluyendo empresarios. Por ejemplo, en el caso de Santiago, los empresarios de Santiago manifestaron una gran preocupación, dado que en Santiago los niveles de contagio no han bajado y dicen que esto puede ser una amenaza. Bueno, después de 15 meses de toques de queda, el país entra a una nueva normalidad, entre comillas. Es una nueva normalidad. En este caso, el gobierno no alcanzó la meta buscada, que era de llegar a un 70% de la población con la doble fórmula inoculada, las 2 vacunas recibidas. No se ha llegado a eso. Claro, no ha sido una tarea fácil en ninguna parte del mundo. En Rusia todavía, que tiene otro tipo de nivel y otro tipo de predominio en la sociedad, el gobierno en la sociedad ni siquiera han llegado a un 30, a un 40%. Pero no porque el gobierno no ha querido, porque ha hecho todo el esfuerzo porque la gente se vacune. Que ha sido difícil en muchas partes es la gente que no ha querido. Del mundo. Sin embargo, pero pese a esa realidad nuestra, que tenemos casi la mitad de gente sin la doble vacuna, entramos a esta nueva normalidad. El gobierno, al mismo tiempo, el presidente anuncia que en los próximos días se dispondrán de una serie de medidas complementarias a los fines de frenar el avance del COVID. Esas son de las cosas que yo entiendo que no deben de ocurrir. Si usted va a levantar, no va a prolongar toque de queda, debe de tener las medidas dispuestas de antemano. No decir que lo va a definir posteriormente, que la va a implementar posteriormente, porque da la sensación, manda una señal de no planificación. Es decir, ciertamente pensamos bien la decisión, pero no la planeamos, dado que no tenemos ninguna propuesta real, y eso lo que lleva es incertidumbre a la gente y distancia más a la gente en lo que respecta a la toma de medidas asociadas a la preservación, a la seguridad en contra del COVID. Así que es una falla que no sé por qué el gobierno la repite con tanta frecuencia. Nosotros se ha estado hablando continuamente del asunto del rebrote, y eso es oportuno que lo tratemos. Ya hemos oído la preocupación de María Elena, la preocupación también de Consuelo, en el sentido de lo que puede pasar en República Dominicana y de las necesarias medidas que se tienen que tomar. El rebrote es una posibilidad, pero es una realidad también, Sí. Porque históricamente ha habido rebrote de epidemias. Y voy a tomar el caso de los Estados Unidos, que es donde tenemos mayores registros de estadística. En los Estados Unidos han habido cerca de 5 grandes epidemias asociadas a lo que ellos llaman influenza o flu o gripe. Y, por ejemplo... Que está rara la gripe de ahora, ¿eh? Sí, está esa gripe dura. de ahora que está dando está fortísima, está dura. Quitándole a la gente 3 y 4 días de productividad, con un catarro durísimo, dolor en el cuerpo, fiebre. Esa gripe está rarísima. O sea, que tú crees que puede estar vinculada con no tengo elementos para decir eso, pero está rarísima la gripe. Ay, además, es súper contagiosa también. Sí. Súper contagiosa. No, y en el caso la información histórica que se tiene y los datos estadísticos que se han logrado almacenar indican que los rebrotes, cuando vuelven más virulentos, son más agresivos. Marilena te decía algo, mírame. Sí, Lenchi, que también hay un agravante. Decimos con mucho orgullo que hay más de 5 millones de ciudadanos que tienen
las 2 dosis, que en este caso en su mayoría fue Sinovac. Y he sabido de muchos casos de personas que se han ido a hacer la prueba de anticuerpos y resultado, con las 2 dosis de Sinovac, el resultado, 0 anticuerpos. Es decir, que el efecto de esas 2 vacunas ya pasó. Y entonces uno se pregunta, ¿realmente están protegidas con estas 2 dosis estos millones de dominicanos? Queda la interrogante. Ahí interviene también otro tipo de estudio, porque normalmente hace un estudio que no reporta plenamente la realidad de... Si no hay una amenaza, las células del linfocito T no se activan. Entonces, están ahí, pero están... Hay otro tipo de estudio asociado a las células que no se hacen normalmente, y ese es el que finalmente nos da una visión real del Aunque estado digas cero anticuerpo. de defensión del organismo. Estados Unidos en el 89, 1889. Después de 2 años apareció nuevamente la misma afección, pero más letalmente. En el 1918, la epidemia fue leve, sin embargo, la segunda explosión fue altamente dañosa. En el 1957, 3 años después, fue aplastante la aparición de nuevo del virus de esa ocasión. En 1968, al segundo año, fue muy letal. Aún, estoy hablando de epidemias que pasaron asociadas a la gripe en los Estados Unidos. Y en esa ocasión, en el 68, de igual manera como en el 57, ya existían vacunas. Y sin embargo, volvió a rebrotar, a resurgir esta epidemia de influenza, esta epidemia gripal. Y lo mismo pasó en el año 2009. Entonces, y la tendencia es también a que el rebrote ocurra justo en los meses más oscuros del año, como son los que están asociados a otoño y a diciembre, y en los meses más fríos, independientemente de que nosotros no estamos en regiones de baja temperatura como los Estados Unidos. De todas maneras, la temperatura tiende a bajar y eso es un factor que conlleva, junto con la oscuridad, la congregación de la gente, tanto en sus casas como en los lugares de trabajo. Es decir, tienen tendencia a salir menos, a estar menos en zonas libres. De manera que hay que estar realmente atento al asunto de lo que puede ser un rebrote. No es solamente pensar que estamos en una nueva situación, no. Esa nueva situación que el gobierno quizá quiere fortalecer, llevar a la mente de la gente, tiene que estar acompañada de políticas. Hay, estimados amigos, dominicanos todos, 7 factores que yo he asociado a lo que pueden ser rebrotes de epidemia, en este caso del COVID también. Una es que las vacunas, aún sean inoculadas, no necesariamente frenan el asunto, en eso hay que estar claro. El principio no es que la vacuna evita o sana inmediatamente del contagio, no es eso, sencillamente fortalece a quien se la inocula. El segundo elemento, la relajación y el descuido de los ciudadanos, quizá por fatiga, por cansancio, y así se alejan de disposiciones como el uso de mascarilla, el no lavado de las manos, entre las tantas medidas que se anunciaron. Otro elemento es que no hay vacunas para niños todavía, y sabemos que los niños pueden ser una fuente de contaminación, una fuente de difusión del contagio. Otro elemento que puede ayudar es la diferenciación en los procesos, en las tasas de vacunación de los países. Hay una gran diferencia entre un país y otro, y eso puede ser un factor también que despierte rebrote en algunas partes, en algunas regiones del mundo y en algunos países. Asociado además a otro elemento como lo es el asunto de los casos importados de personas que vienen de sitios con alta contaminación a nuestro país o al revés, nosotros se la llevamos a otros países. De igual manera, otro factor es el rechazo a las vacunas. Un rechazo que puede ser de corte racional, por principios propios, sea religiosos, sea culturales, o sea por ignorancia, el rechazo a las vacunas. Y finalmente, el otro factor que puede ayudar a este rebrote es la cantidad inmensa de personas sin vacunas.
Eso es un gran peligro para nosotros, esa cantidad de gente sin vacuna. Y es ahí donde yo entiendo que el gobierno tiene que insistir. No tanto estar pensando en si vacunamos o no vacunamos a los niños ahora, que igual si fuera necesario, conforme a lo que indiquen los estudios científicos, bueno, que se haga, pero hay que redoblar las campañas con los adultos, porque el temor es que si aquí volvemos a echar para atrás, el daño que esto puede infligir a la sociedad puede ser catastrófico. No se trata de meter miedo ni de alarmar más allá, pero en los Estados Unidos se está viendo una situación de retroceso. No lo olvidemos, hay un retroceso por muchas de las razones que especifiqué, pero hay un retroceso. Ya son más de 700,000 los muertos en los Estados Unidos, que de seguir la tendencia a fin de año vamos a llegar casi a 1 millón. Así es que al gobierno que reanime políticas destinadas a lograr que la gente se vacune.